¿Estás encontrando problemas a la hora de entender dónde atenuar o dónde potenciar tus señales con tus ecualizadores? ¿Te gustaría aprender a aplicar ecualización sobre cualquier pista de tus mezclas de forma consciente y de forma controlada? ¿Quieres aplicar una metodología en 3 sencillas etapas que yo mismo aplico en todas mis mezclas y que estoy convencido de que te va a ayudar muchísimo a ti a tener control sobre lo que ecualizas? Quédate conmigo porque sin duda este vídeo es para ti. Saludos, camarada de produceaudio.net. Hoy vamos a hablar de ecualización consciente y voy a compartir contigo además un sistema de ecualización en 3 etapas que te va a ayudar muchísimo a aplicar ecualización, a conseguir ese balance frecuencial que quieres de cada una de tus pistas de forma sencilla y sobre todo de forma consciente y de forma controlada. Es un sistema que está basado en, como te decía, 3 pasos. El primero es decidir si necesitas atenuar o eliminar parte del subgrave o del agudo de tu señal, aplicando en este caso filtros de tipo CAT o de tipo Shelf. ¿Para qué? Para, en primer lugar, encargarnos de los extremos del rango frecuencial de nuestras señales. En segundo lugar, nos vamos a ocupar de la zona central y vamos a decidir si necesitamos atenuar en algún rango concreto de nuestra señal, aplicando en este caso filtros de tipo Bell, de tipo campana, para tratar de forma sustractiva y, bueno, pues atenuar lo que no necesitamos antes de pensar en potenciar. Y en tercer lugar, ya vamos a hablar de potenciación. Una vez que hemos limpiado la señal de lo que no queremos en los extremos y también atenuando en las zonas centrales, vamos a decidir si necesitamos potenciarla en algún rango, utilizando en este caso también filtros tipo campana o tipo Shelf e incluso utilizando hardware o plugins de emulación analógica para añadir calor si es lo que necesitamos en cada uno de los casos y en cada una de las pistas sobre todo que queremos procesar. Bueno, pues aquí estoy en una sesión de mezcla trabajando en este tema. Este es el sonido de batería que tengo. Y quiero ecualizar mi overhead. Este es el overhead en crudo. Y bueno, pues he abierto aquí un IQ y utilizando este método de ecualización en 3 pasos he pensado en primer lugar qué quiero eliminar de los extremos y he pensado que solo quiero eliminar del extremo más grave porque en el agudo tengo un montón de platos que no quiero cercenar. Pero fíjate que del extremo más grave pues estoy quitando a partir de 110 para abajo con un filtro de paso alto porque no necesito ese peso de subgrave en el overhead. Por otro lado, he pensado en zonas centrales que quiero atenuar y he encontrado que hay una zona bueno, alrededor de 450, 470 que quiero atenuar. Por otro lado, en la zona de 700 también he atenuado un poquito. Y luego he pensado en zonas que quiero potenciar. Y fíjate que por un lado he potenciado en la zona de 215, 217, he potenciado un poquito. Y también en la zona de 9800 he hecho una pequeña potenciación. Fíjate cómo cambia ese overhead. De hecho, lo vamos a escuchar ahora en contexto con la batería. Y fíjate que con este método de ecualización en 3 pasos, quitando primero de los extremos, luego de las zonas centrales y luego potenciando aquello que necesito potenciar, bueno, pues tengo un sonido de overhead mucho más cercano, ¿no?, a lo que esta mezcla necesita. De hecho, recuerda, camarada, que lo que acabas de ver es solo una megajita, solo una pequeña porción del gran pastel que supone mezclar con control de cada detalle y de cada decisión y de aplicar procesamiento con la oreja y con la cabeza. Lo que has visto es una solución a un problema real que yo he detectado y razonado antes de lanzar un plugin o pensar en técnicas o pensar en parámetros. No te quedes con los números, no te quedes con las perillas del plugin y quédate con la filosofía de análisis, detección y solo entonces solución de cada uno de los problemas que hemos detectado con nuestros plugins de EQ o de compresión o de efectos, con una serie de parámetros concretos, etcétera, etcétera, etcétera.
No caigas tú también en el tan extendido síndrome de la migajita en el que está cayendo la mayoría de dueños de home studios, que ven un tip en YouTube y automáticamente piensan, así es como se comprime una voz, así es como se ecualiza un bombo, pues lo voy a aplicar en todas mis voces o en todos mis bombos y ya deberían sonar profesionales. Esto no funciona así. Eso es trabajar como un pollo sin cabeza, como te decías, sin analizar, sin detectar problemas y sin aplicar soluciones de forma consciente. De hecho, recuerda que lo que aparece en YouTube, lo que vemos en los anuncios de las grandes marcas de plugins y de hardware, tiene que ver con tips, con plugins, con equipos, pero es la puntita de una gran pirámide que permanece oculta. Y esto que he compartido contigo hoy forma parte de esa puntita, pero tú tienes que tener en cuenta todo lo demás si quieres que las soluciones que tú aplicas a los problemas de tus mezclas sean realmente efectivas. Y en primer lugar, tienes que mezclar con todo ordenado siempre de la misma forma para poder centrar tu atención en resolver ese rompecabezas que supone mezclar, digamos, un set de multitracks sin pelearte con tus plugins, con tus ruteos o con tus botones mientras trabajas. Ese es el primer estrato, que permanece oculto para la gran mayoría y que tiene que ver con un entorno de mezcla donde todo está bajo control. En segundo lugar, tienes que entender cómo analizar tu sonido en bruto, cómo compararlo con tus referencias comerciales y cómo anotar cada problema que debes resolver para sonar como quieres sonar. Eso es trabajar de forma consciente. Así entenderás además qué debes procesar, con qué parámetros, con qué plugins y con qué técnicas tienes que procesarlo y sobre todo, por qué tienes que procesarlo para no trabajar, como te decía antes, como un pollo sin cabeza. Ese es el segundo estrato que permanece invisible para la gran mayoría. Una metodología basada en analizar los brutos y detectar los problemas que queremos solucionar antes de lanzar un solo plugin. Por último, deberías pensar en implementar un protocolo eficiente para resolver los problemas que has encontrado de uno en uno y trabajar así sin fugas de calidad involuntarias, sin dudas o lagunas típicas del autodidacta que está mirando vídeos en YouTube como un pollo sin cabeza y aplicando soluciones de forma consciente y de forma justificada para resolver los problemas que has encontrado antes de lanzar tus plugins. Ese es el estrato más importante de la pirámide, una metodología de mezcla eficiente que te ayude a aplicar soluciones a todos los problemas que has detectado de forma consciente, paso a paso, enfrentándote a un enemigo cada vez y nunca dejándote nada por hacer y ninguna decisión por tomar. Esto es mezclar de forma consciente, pero la inmensa mayoría se queda en la puntita, en los tips, en los plugins, en los parámetros, en los equipos y se olvida de lo que realmente entrega resultados, de lo que realmente tiene que ver con la mezcla consciente. De hecho, si tú quieres aprenderlo todo acerca de entornos de mezcla bajo control, de análisis de brutos y detección de problemas y, por supuesto, de una metodología eficiente que te ayude a aplicar soluciones paso a paso, no te pierdas el videotraining que he preparado para ti, en el que voy a compartir contigo 3 secretos que si interiorizas y aplicas de forma consciente van a transformar tus mezclas mañana mismo, con el setup que ya tienes, con el DAW y los plugins que ya tienes y desde el dormitorio o home studio desde el que trabajas a día de hoy. Y para recibir el enlace de acceso en tu bandeja de entrada solo tienes que pulsar el enlace que hay debajo de este vídeo, introducir tu nombre y tu email y yo te voy a dar acceso directo a este videotraining para que puedas verlo hoy mismo si quieres. Recuerda, si quieres mezclar de forma consciente, tienes que tener bajo control absolutamente todos los estratos de la pirámide y no quedarte con lo que está a la vista de todos, olvidándote de lo que permanece oculto. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Por eso, pulsa en el enlace que hay debajo de este vídeo, introduce tu nombre y tu email y yo te voy a hacer llegar el acceso directo al training, que como te digo, contiene 3 fundamentos que si interiorizas y aplicas con cabeza, lo vas a notar en tu sonido final mañana mismo. Recuerda, pulsa el enlace que hay debajo de este vídeo o vete a produceaudio.net para regalo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.